preciso, vamos a dar comienzo ya a la parte técnica, a la parte de los conocimientos a transferir. El primer disertante a quien convocamos aquí al estrado es el ingeniero agrónomo Marcelo de León, del INTA Manfredi. Allí se aproxima Marcelo. El tema será el uso de forrajes conservados en la intensificación de los sistemas ganaderos. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al Instituto, al IPCBA, por la invitación. La verdad que es un gusto poder estar acá compartiendo un poco ideas, conceptos e información de esto que llamamos procesos de intensificación de la ganadería que se están dando en nuestro país y en particular, digamos, el rol que toma el uso de los forrajes conservados en estos procesos. Así que si arrancamos un poco de este título o de esta idea, ya nos podemos generar algunas preguntas. Bueno, ¿por qué forrajes conservados? ¿Cuáles forrajes conservados? ¿Cuáles serían aquellos sobre los cuales centralizar un poco el análisis desde el punto de vista del rol que juegan? ¿En qué sistemas de producción? ¿Y qué manejo y qué resultados esperados podemos tener, digamos, cuando incorporamos estos recursos a los sistemas de producción? Algunas de estas preguntas serían bastante fáciles y rápidas de responder. Por ejemplo, ¿en qué sistema de producción? En todos. Entonces, al último vamos a repasar un poco algunos datos de la incorporación en distintos sistemas, pero la respuesta sería esa. Las dos primeras, bueno, vamos a hacer un panorama muy general de dónde impactan y por qué. Vamos a considerar una serie de aspectos posteriores. Y la última pregunta sería quizá la que tiene más necesidades de desarrollo, de análisis, de información, porque es donde tenemos más alternativas, donde tenemos más aspectos a tener en cuenta. ¿Para qué? Para que los resultados esperados realmente sean los adecuados y los beneficiosos. Así que en este contexto es donde voy a hacer la presentación. Como una cosa muy rápida de definición de lo que entenderíamos por intensificación ganadera, estamos hablando de incrementos de la productividad. Vemos que en todo el país y en los distintos ambientes hay niveles de productividad que muchas veces pueden ser incrementados en forma muy importante. Entonces, ese paso de incremento de la productividad, que normalmente está asociado a incrementos en el resultado económico, serían un objetivo y un resultado de estos procesos de intensificación. Eso se logra casualmente con mayores eficiencias en la utilización de los recursos, desde los recursos pasturas, forrajes, granos, suplementos, silajes, que es donde nosotros vamos a centralizar el análisis de los forrajes conservados, darle también mayor estabilidad y seguridad a los sistemas, también ahí cumple un rol importante los forrajes conservados, y sin descuidar la sostenibilidad ambiental como algo que necesitamos cada vez ir teniendo más en cuenta. Entonces, si esto fuera muy simple, bueno, lo haríamos todos y no tendríamos problemas en adoptar ese camino, pero también reconocemos que hay ciertas limitantes para estos procesos de intensificación. Una de las limitantes, como todos sabemos, y esto simplemente es a modo de síntesis, que estamos hablando de procesos de transformación bastante complejos, donde intervienen una serie de variables con muchas interacciones. ¿Ese proceso qué es? La transformación de los alimentos en producto animal, en carne. Entonces, esos procesos a veces no es fácil ni simple analizarlo y ver, bueno, dónde están los cuellos de botella, cómo los solucionamos, cuantificar esas interacciones, muchas veces no es simple. Entonces,
Para eso hace falta, evidentemente, información, conocimiento, y hay una pregunta que yo por lo menos la tomo con mucho énfasis y voy a tratar de desarrollarla, es respecto a cuáles serían las pérdidas, por dónde tenemos pérdidas en estos procesos de transformación y de intensificación para tratar de corregirlas, para tratar de focalizar, digamos, el trabajo en la reducción de esas pérdidas. Entonces, cuando hablamos de eficiencia, hablamos de la transformación de cada uno de los pasos, de los productos, que en este caso serían los recursos que vamos a usar para la producción, en el producto final. Mientras mejor eficiencia de conversión tengamos, mejor resultado vamos a tener. Pero eso es muchas veces difícil de medir, difícil de ver, difícil de cuantificar. Y si vamos por el lado de las ineficiencias, que serían las pérdidas, a veces nos resulta más fácil avanzar en ese análisis. Y esto lo tomamos también como un concepto, como muchos otros, que en realidad vienen de la agricultura. En la agricultura hemos hablado y hemos avanzado mucho en lo que eran, por ejemplo, las pérdidas de cosecha. ¿Por qué? Y porque las podíamos medir. Íbamos en el campo con un arito, veíamos cuánto grano nos quedaba, cuánto grano nos estábamos perdiendo de cosechar y vender, y sin embargo lo estábamos produciendo. Entonces, bueno, desde ese tipo de conceptos, tratar de trasladarlos a la ganadería, para ponerle sobre todo números. Entonces, el concepto de pérdidas vamos a tratar de incorporarlo en el análisis y en cómo los forrajes conservados, si bien son procesos sujetos, como muchos otros, a posibles pérdidas, podemos ser eficientes y minimizar esas pérdidas. Entonces, el esquemita un poco del sistema que vamos a analizar, de las interacciones estas y del sistema ganadero, surgen en cada caso, y esto simplemente es un esquema, de que en cada campo, y casi diríamos en cada potrero, vamos a tener una condición de ambiente que es la que nos va a definir qué recursos forrajeros podemos desarrollar. Serán pasturas, serán cultivos, serán, como dice el último ejemplar de Ganadería y Compromiso, agricultura para la ganadería, y eso nos va a definir dos partes o componentes que van a aplicar al sistema ganadero: cantidad de forraje y calidad de forraje. La cantidad de forraje va a prácticamente definir todos aquellos aspectos que hacen a la receptividad o la carga animal, y todo lo que es calidad de forraje va a intervenir o influir principalmente a lo que es la respuesta individual. Y si multiplicamos los dos factores, carga animal por producción individual, tenemos la producción por hectárea. Y la producción por hectárea es lo que vendemos, y a su vez estos recursos forrajeros son los que nos van a determinar el principal costo de producción. Por lo tanto, el resultado económico va a depender, en gran parte al menos, de los costos de nuestra producción de alimentos o producción forrajera y el resultado que tengamos del uso, tanto en los aspectos cuantitativos como cualitativos, de esos recursos forrajeros. Entonces, este concepto o esta idea o este modelo del sistema de producción, digamos, lo podríamos ver como que el sistema se sustenta, y esto en cualquier caso, sobre los recursos forrajeros que podamos producir en sus aspectos de producción, calidad, manejo, y eso va a afectar las dos variables principales que son, como decíamos recién, la carga animal y la producción individual. O sea, esto es muy simple: si tenemos receptividad que no tenga productividad, no nos sirve. Y si tenemos productividad pero no tenemos cantidad, tampoco nos sirve desde el punto de vista de resultado productivo y económico. Entonces, si tomáramos las pasturas como único recurso forrajero, vemos que eso tiene limitantes.
y es ahí donde intervienen las dos estrategias principales de intensificación de los sistemas ganaderos, que es la suplementación y la conservación de forrajes. ¿Por qué? Porque evidentemente las pasturas solas, como base de cualquier sistema de producción, tiene limitantes importantes de su productividad variable durante el año, entre años también, con las condiciones ambientales, la calidad cambia casi diariamente en la medida que las pasturas están creciendo, la cosecha y grado de utilización de esas pasturas entonces se hace complejo, hay desbalances nutricionales que vía la calidad y la composición van a afectar las respuestas individuales, y de ahí surgen la cantidad de limitantes que conocemos y sabemos que se producen en el campo. Un estudio que se hizo hace un tiempo demostraba, por ejemplo, que la cosecha de forraje o del total de forraje producido en el país en promedio no llegaba al 50%. Entonces, ¿qué quiere decir? Estábamos produciendo, pero no lo usábamos, o no lo usábamos correctamente. Entonces, la idea es poder superar estas limitantes, como decíamos antes, con sistemas más productivos, más seguros y que nos permitan resolver esta problemática. Entonces, sin ninguna duda, los forrajes conservados van a responder a esta necesidad de intensificación, vamos a ver por el aporte cuantitativo y cualitativo que le incorporan al sistema a través del rendimiento y la calidad, y ahí es donde se destaca claramente los silajes como uno de los forrajes conservados que más impacto van a tener en estos sistemas, para mayor eficiencia de cosecha, inclusive de las mismas pasturas, y en esto hay una nueva genética desarrollada en el país, de maíces, de sorgos, específicamente para silajes que antes no teníamos. Hay mayor desarrollo y mejores servicios para la confección. O sea, que estos últimos años vemos cambios muy importantes que favorecen la incorporación y aplicación correcta de estas tecnologías. Y hay una serie de manejos que tenemos que tener en cuenta para optimizar el uso de este recurso y que realmente podamos obtener los resultados esperados. Entonces, esto es un poco lo que vamos a analizar. En este contexto, por ejemplo, vemos claramente cómo en el país se ha ido incrementando el uso de silajes en los sistemas ganaderos y particularmente en aquellos de producción de carne. Hacia los fines de los años 90, el INTA tenía un proyecto nacional que trataba de intensificar el uso de estos recursos y se proyectaba una superficie total destinada a la producción de silajes de maíz y sorgo de 500.000 hectáreas. La campaña pasada se picaron 2 millones de hectáreas en el país. Quiere decir que hubo un crecimiento prácticamente de un 300% en 15 años, con una tasa de incremento promedio del 20% anual. Y la mayoría de ese crecimiento fue de la mano de la utilización en áreas que quizá no tenían tradición de uso de estos forrajes conservados, como es, por ejemplo, todo el norte del país, y de la mano de la producción de carne, ya que las superficies destinadas a producción de leche se mantuvieron más o menos constantes. Entonces, bueno, esto es un poco los antecedentes. Los silajes, entonces, lo que nos están ofreciendo es, si lo vemos desde un punto de vista cualitativo de respuesta animal y lo comparamos con otras alternativas de forrajes conservados, vemos que, por ejemplo, a nivel de ganancias de peso, nos permiten obtener prácticamente 1 kilo de ganancia de peso, y si ese mismo cultivo se destinara a otra forma de utilización, como pueden ser diferidos o digamos, no cosechados en el momento adecuado, las ganancias de peso son mucho menores. Si lo comparamos con los henos, como otra alternativa de conservación de forraje, los henos también presentan menores calidades normalmente, vistas desde el punto de vista de ganancia de peso, y menores
rendimientos que vamos a analizar ahora desde el punto de vista cuantitativo. Entonces, bueno, nos permite en definitiva la transferencia de forraje mantener los niveles de respuesta individual adecuados a cada sistema de producción. Después vamos a ver que esto lo podemos adecuar a cualquier proceso de invernada, de recría o de cría. Nos permite, y acá hay un rol muy importante que estamos viendo, la mejora de utilización de las pasturas. O sea, hay pasturas que tienen tasas de crecimiento muy altas en su momento pico de producción y muchas veces el problema es tener la carga animal suficiente para poder utilizar y cosechar esa alta tasa de producción. Si tenemos entonces el recurso complementario donde estamos manteniendo la carga animal, podemos tener con seguridad la carga necesaria para la buena utilización de las pasturas durante su máximo pico de producción, que si no es lo que se transforma después en excedentes, que son pérdidas. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer si ya nos ubicamos dentro de lo que serían los silajes como uno de los principales forrajes conservados para mejorar su utilización y su impacto en los sistemas de producción? Bueno, yo traté de poner casi los 10 mandamientos de lo que tendríamos que tener en cuenta, como para repasarlos y ver cómo van a impactar y qué alternativas tenemos. El rendimiento y la calidad son los dos primeros sobre los cuales ya hablamos y vamos a ponerle números, es decir, bueno, ¿y de cuánto estamos hablando? ¿Y qué producción de carne podemos tener, por ejemplo, por hectárea de silaje confeccionado? ¿Cómo impacta si yo tengo distintos rendimientos o calidades en el resultado económico de esa inversión que hice por cada hectárea de silaje? Hay un aspecto de manejo fundamental que es el momento óptimo de cosecha, que también lo tenemos que respetar y tener en cuenta, el proceso de confección, el proceso de conservación, la extracción y suministro, el balance de dieta, que todo eso nos permita cubrir adecuadamente los requerimientos de cada categoría que vayamos a alimentar con estos recursos. Esto cómo se inserta en una planificación general del sistema de producción. Ahora ahí vamos a ver cosas que son muy importantes e interesantes, por ejemplo, del conocimiento de decir, bueno, ¿y cuánto forraje tenemos en una bolsa de silaje? Normalmente sabemos cuánto tenemos, siempre tenemos lo mismo. Bueno, esas variabilidades que son importantísimas, lo que estamos viendo en el campo, son cosas que tenemos que conocer para poder planificar, por ejemplo, con cuántos animales voy a poder alimentar yo a través del tiempo con una bolsa o X cantidad de silaje, o cuántos silajes necesito hacer. O sea, la planificación es fundamental desde el punto de vista de poder tener después el resultado esperado adecuado y no encontrarnos con sorpresas de que me quedé sin pasto, que es lo peor que nos puede pasar. Y lo último es que las decisiones que tomemos en este plan o en esta planificación del uso de los recursos sean sobre una base de análisis económico lo más firme posible. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos que analizar en cada uno de estos procesos no solamente los costos y las alternativas que tenemos, sino también qué posibles pérdidas tenemos y que nos van a determinar ese resultado final. Entonces, bueno, para empezar por el principio, rendimiento y calidad va a depender básicamente del cultivo que haga y qué decisión tome. Puede ser maíz, puede ser sorgo y pueden ser distintos tipos, sobre todo con la gran variabilidad que hay en sorgos y que para los ambientes con restricciones por la rusticidad, por el cultivo más barato, hoy se presenta como una alternativa muy interesante, pero tenemos una variabilidad tan grande que depende de lo que elijamos, y ahí yo estoy señalando tipos que hemos tratado de caracterizar claramente para que no haya dudas de decir, bueno, qué características tiene si pienso en un solo granífero, en un doble propósito, en un silero o en un forrajero, para ver cómo me va a aportar a esto que hablamos de cantidad y calidad.
Y analizando resultados, yo muestro algunos, en este caso de Manfredi, promedio de 10 años, y hay resultados consistentes en este mismo sentido de distintos lugares del país, porque se trabajó en algunas redes de evaluación, clasificando un poco estos grupos, grandes grupos, graníferos, silero, forrajero, y comparado con el maíz. En Manfredi los sorgos siempre superaron el rendimiento del maíz en kilos de materia seca por hectárea. Y no hubo prácticamente diferencias entre los distintos grupos, muy poquito a favor de los forrajeros, pero los graníferos, que a veces se los consideraba como de menor productividad, realmente, y esto es la nueva genética, no es la genética tradicional, es la genética de los híbridos que hoy están en el mercado, que se multiplicaron de manera importantísima y surgió también toda una línea de materiales específicos para silajes que antes no los teníamos. Si esto mismo lo vemos en un año en particular, vemos que, de nuevo, no necesariamente hay grandes diferencias, estamos hablando de 19, 20 mil kilos de materia seca por hectárea, y lo que sí hay es una gran variabilidad entre los valores máximos y mínimos, o sea que la gran variabilidad no depende del grupo, del tipo de sorgo, sino del híbrido en particular. Fíjense, tenemos casos hasta de 30.000 kilos de materia seca por hectárea. Ese mismo año los maíces también tuvieron una variabilidad en promedio similar, pero una variabilidad importante, o sea que es lo mismo que se observa en el maíz. Otro caso de 43 híbridos, para que nos demos una idea de la cantidad de alternativas que tenemos. 43 híbridos fueron lo que las empresas propusieron que evaluásemos para producción de silaje, y no participaron todas las empresas. Quiere decir que si hoy preguntamos, bueno, ¿qué cantidad de híbridos tenemos en sorgo, por ejemplo, como para seleccionar y elegir? Y tenemos tranquilamente más de 60 híbridos de distintos tipos. Bueno, en este año, fíjense, los niveles de rendimiento también fueron muy altos, todos más de 20.000 kilos de materia seca por hectárea, pero esa línea roja me marca la variabilidad de los materiales individuales dentro del grupo, y nos muestran casualmente dentro de los hileros y dentro de forrajeros productividades mayores a los 30.000 kilos de materia seca por hectárea. Entonces pensemos, ¿cuál es el impacto que tiene producir por hectárea 30.000 kilos de materia seca e incorporarlo a eso al sistema de producción? Y lo otro que quedó muy claro en muchos ensayos y en distintas partes del país, cosas que a veces las teníamos medias confundidas o no estaban muy claras. Por ejemplo, ahí la barra esa celeste es el porcentaje de hoja de cada uno de los grupos y de los híbridos. ¿Tiene variación como para que me diferencie en algo el porcentaje de hoja, que a veces decimos, no, este es muy folioso, tiene mucha hoja? No, no tiene absolutamente ninguna diferencia, están en el orden del 16, 17, hasta el 20%, y no más de eso, y no hay diferencia entre los grupos. ¿Dónde está la gran diferencia? La gran diferencia está en la proporción de tallo, que aumenta a medida que nos vamos hacia los forrajeros, y la disminución de la participación del grano en la medida que también nos vamos hacia los forrajeros. Y esto es lo que tiene un impacto tremendo en esta composición o en esta relación, lo mismo que en el maíz, como definición de la calidad. La calidad la va a determinar la proporción de grano en primera instancia, no como resultado absoluto y total. En primera instancia, como ya vamos a ver más adelante. Quiere decir que entonces vemos acá en los números estas relaciones, cómo se dan y los cambios en composición que nos va a afectar la calidad. Y esto entonces ya nos marca que según el objetivo, según los animales que vamos a alimentar, según las necesidades de calidad, es que podremos optar por uno u otro tipo de material, pero con un conocimiento cierto de qué es lo que vamos a lograr. O sea, esto no cabe ninguna duda que es así, y si lo vemos a nivel ya individual, a nivel de cada híbrido con su nombre y apellido, vemos
que podemos tener altos rendimientos, como estos que están señalados abajo, de 18 a 19 mil kilos de materia seca, y allá vemos la proporción de tallo, o sea, podemos tener 80% de tallo o 39% de tallo, con dos materiales, dos híbridos concretos, con 3% de grano o casi 44% de grano, con el mismo rendimiento. ¿Por qué? Y porque los potenciales de rendimiento de grano hoy son suficientemente altos como para tener 8 o 9 mil kilos de grano, que es el 40% del total de la planta, y que entonces el total de la planta puede llegar tranquilamente a 18 o 20 mil kilos de materia seca total. Entonces, bueno, estas son las potencialidades de aporte, y si hacemos otro número, ¿cómo este rendimiento me afecta? No solamente la cantidad de forraje, sino el costo. Y yo pongo acá en unos software y algunos programas de simulación que tenemos, arriba a la izquierda, un nivel de rendimiento en kilos de materia verde, 24.000 kilos de materia verde, con un costo total de cultivo más la confección del silaje, que es un costo medio que hemos tenido en la campaña pasada, de 8.500 pesos, me da $1 acá, el costo por kilo de materia seca, con 8.400 kilos de materia seca por hectárea, y me da una producción teórica de carne, allá a la derecha, de 858 kilos de carne por hectárea de silaje a través de una eficiencia de conversión con una determinada calidad. Yo voy a poner 3 niveles de producción, a ver cómo se modifican estas variables. Entonces, fijémonos cómo cambia arriba, 35.000 kilos de materia verde con mayor costo, porque digo, ese costo para tener más rendimiento, seguramente, y de hecho es así, tuve que tener mayor costo de picado de ese mayor volumen, seguramente tuve algo de fertilización, tuve algo de mejora en el cultivo, pero me disminuye el costo por kilo de materia seca a 82 centavos y me aumenta a 1.251 los kilos de carne producido con la misma calidad. Y si a esto lo llevo a 45.000 kilos de materia verde, me baja a 70 centavos el kilo de materia seca producido y tengo una capacidad de producción de 1.600 kilos de carne. Entonces, el rendimiento, además de la mayor producción de forraje, me disminuye el costo por kilo producido, fíjense, de $1 a 70 centavos, y me incrementa la producción de carne a 1.600 kilos. Y si a esto yo le sumo un mejoramiento de calidad, que ustedes pueden ver, calidad de silaje, en este caso está en 62 para este caso, y yo pongo un valor teórico de buena calidad de 68 y un valor teórico de alto rendimiento de 18.000 kilos de materia seca por hectárea, que es lo que vemos que potencialmente se puede producir, vemos que el costo nos seguiría bajando a 61 centavos y la producción de carne a 2.700 kilos de carne por hectárea como el potencial. Entonces, la idea es ir teniendo como referencia el potencial y lo que producimos realmente, esa diferencia, podrían ser pérdidas que no estoy aprovechando, digamos, respecto al potencial. Entonces, otro impacto del rendimiento es el costo. A más rendimiento, el costo por cada kilo va disminuyendo, aunque yo por hectárea haya aumentado el costo total para obtener ese mayor rendimiento. Quiere decir que necesitamos cultivos adecuados, de alto rendimiento, de una adecuada conformación para silaje. Estos serían algunos casos de algunos materiales nuevos, tipo sileros, que combinan alta producción con una proporción de grano que permiten tener una calidad, no la máxima, pero sí adecuadas a muchos sistemas de producción. Este sería entonces un poco algún ideotipo de lo que podríamos obtener
y podríamos tener para silajes de alto rendimiento con sorgos, y esto sería la contraparte de lo que podríamos tener ya con tipos forrajeros, fotosensitivos, que en realidad no nos incrementan el rendimiento, y sí, porque no tienen grano, vamos a ver que básicamente nos están disminuyendo la calidad en forma muy importante respecto a los otros. Entonces, la calidad la podemos ver como digestibilidad. Digestibilidad es cuánto el animal puede usar de esa cantidad total, y vemos que claramente hay una disminución y una variación muy importante, así como en el rendimiento decíamos, los grupos no nos marcan diferencia, en la calidad sí, la característica de los distintos grupos nos marcan diferencias muy importantes, vemos prácticamente 3 puntos de digestibilidad de diferencia en cada grupo, vamos a ver qué impacto tiene esto, y los grupos, en realidad dentro de los grupos también marcan una gran variabilidad. Ahí tenemos en un ensayo de todos esos híbridos con nombre y apellido, que tenemos allá a la derecha, 10 puntos de diferencia entre el mayor calidad y el de menor calidad dentro de este grupo y esta evaluación. Si vemos esto de la proporción de grano en relación con la digestibilidad, vemos que hay cierta relación. Abajo tenemos la digestibilidad y tenemos la relación con el porcentaje de grano. Pero nos queda una serie de valores que casi son independientes de la proporción o cantidad de grano, que son esos o esos que prácticamente son de una relación mucho menor. Entonces, cuando la proporción de grano va de prácticamente nada hasta más o menos un 30%, la relación es directa. Pero cuando tenemos más del 30% de grano, las digestibilidades pueden ser altas o no tan altas, dependiendo de otros factores. ¿Cuáles son los dos factores principales que determinan eso? Es cuánto se digiere el grano y cuánto se digiere la planta. ¿Y eso es de alta variabilidad? Sí, es de alta variabilidad, sobre todo en sorgos, porque en sorgos tenemos altos taninos, tenemos bajos taninos, tenemos sin taninos, y en la planta también tenemos una variabilidad muy grande de la digestión de lo que sería el tallo y la hoja, que decíamos que es una parte muy importante del silaje o de la composición de la planta entera. Y esto se puede ver como uno de los nuevos indicadores que estamos tomando para tratar de ver estas relaciones, y digo nuevo porque hay algunos viejos que vemos que en realidad no nos sirven para explicar esto, es la fibra detergente neutro indigerible, que es toda la pared celular de la planta que no se puede digerir. ¿Y eso qué nos marca? Y bueno, esta es un conjunto de muestras que se midió de silajes de sorgo, que se midió la digestibilidad. Ustedes ven, el menor valor es prácticamente 55 y el mayor valor es 72. Quiere decir que es un rango de variación realmente impresionante. Y vemos cuál es la digestión de la fibra de estos materiales. Bueno, estos son los valores de digestión de la fibra que guardan una relación directa con la digestibilidad total. Y si lo viésemos por el lado de lo que tomábamos en cuenta antes como indicador, que era la lignina, vemos que estos mismos datos con lignina no guardan relación. ¿Por qué? Porque la lignina es una barrera que le pone a las bacterias del rumen para que utilicen ese forraje, y la barrera no depende de cuánto sea, sino de cómo esté dispuesta. Entonces, la cantidad de lignina no resulta un indicador y surgen nuevos indicadores como los de fibra indigerible. Y como ejemplo, vemos la variabilidad que hay en silajes de planta entera, y ahí tenemos algunos valores que nos muestran los máximos y los mínimos en esta variable, fibra detergente neutra indigerible. Entonces, fíjense, si yo busco híbridos de baja fibra indigerible, voy a tener asegurada buena calidad.
y sin embargo hay otros que son de alto contenido de fibra indigerible y no hay forma de que pueda tener buena calidad. Entonces, bueno, y esto de la lignina, volviendo al tema de la lignina, hay algunos genes de baja lignina que en realidad lo que motivan es darle o restarle estructura a la planta, y cuando pensamos en una planta para silaje, que la tenemos que desarrollar y esperar para picarla, lo que ocurre es esto. A la derecha tienen a la derecha sin o baja lignina y a la izquierda alta lignina. Bueno, ocurre esto porque le estamos quitando estructura a la planta, que es la que le da la lignina. O sea que es una vía bastante relativa y es mejor la vía de buscar o pensar en aquellos materiales con baja fibra detergente neutro indigerible, o sea que la fibra sea muy digerible. Y la pregunta que nos podemos hacer en esto es, bueno, ¿y cómo se presentan los sorgos respecto al maíz? El maíz tiene más fibra indigerible que el sorgo. Hay sorgos que tienen tallos mucho más digestibles y es otra ventaja de los sorgos respecto al maíz. La fibra es más digestible de los sorgos, no de todos, pero aquellos de buena digestibilidad. Y en los granos blancos, los granos sin taninos, ¿qué digestibilidad tienen respecto al maíz? Tienen una digestibilidad similar al maíz. Quiere decir que si elegimos el material adecuado, podemos estar en una performance prácticamente igual que el maíz desde el punto de vista de calidad, que siempre se le achacó al sorgo, bueno, como que necesariamente era de menor calidad, y no es así. ¿Y cómo juega la calidad en lo que a nosotros nos interesa, que es respuesta animal? Bueno, ahí tenemos distintas calidades. Las barras verdes son cuánto puede consumir el animal, esto para un ternero de 250 kilos. ¿Cuánto puede consumir? Bueno, a distinta calidad y distinto consumo. Es lo primero que se ve afectado con la calidad. Y el numerito de arriba es la ganancia de peso. Entonces, si vemos que el rango de variación que tenemos con los silajes está desde 55%, y eso nos da 200 gramos de ganancia de peso, vemos que si la digestibilidad es 70%, 68, 67, que son las digestibilidades altas que podemos tener prácticamente 1 kilo de ganancia de peso sin problema. Entonces la calidad nos va a determinar eso, o 200 gramos o 1 kilo de ganancia de peso, con diferencias en el consumo, por supuesto. Cuando esto lo hemos medido a partir de ensayos con distintos híbridos y distintos grupos, hemos visto exactamente lo que decíamos recién, promedios de distintos híbridos de cada grupo con diferencias importantes en la ganancia de peso y diferencias en el consumo. Entonces, esto es lo que nos tiene que servir, porque a su vez la planificación de la cantidad necesaria de forraje depende del consumo de los animales, como parámetros o patrones de elección de los híbridos y después de planificación de las cantidades. Ahora, todo este proceso, si tenemos ya la producción destinada a la conservación o la producción de silaje, estamos incursionando en un proceso que está sujeto a pérdidas. O sea, nunca vamos a tener como forraje conservado final en la boca del animal algo mejor que lo que cosechamos. Tenemos que tratar de que sea lo más parecido, pero puede ser muy distinto en la medida que tengamos esas pérdidas. Entonces la idea es repasar un poquito las principales cosas de manejo con el objetivo de controlar las pérdidas y minimizar las pérdidas. Pero esto lo planteamos porque hemos visto muchos casos, yo voy a señalar acá algunos ejemplos, donde los niveles de pérdida han sido muy altos. ¿Y muy altos cuánto es? Entre el 30 y el 40%. Entonces, si yo invierto 10.000 pesos por hectárea en confeccionar silaje para después perder el 30 o 40%, evidentemente el negocio se cae. Entonces, hay que tomar de alguna manera conciencia de decir, bueno, por dónde pasan las pérdidas para controlarlas y prevenir de no tener esos niveles de pérdida.
El momento de picado es fundamental y el momento de picado se define por el contenido de humedad de la planta, entre 33 y 35%, el rango puede ir hasta 37, 38% en maíz y en sorgo, pero ese es el criterio. Entonces uno se podría preguntar, si este es el criterio fundamental, ¿quién mide la humedad de la planta para tomar la decisión del momento de picado? Casi nadie. Esto coincide con algún estado del grano, que puede ser el grano en maíz según el avance de la línea de leche, y en sorgos si el grano está lechoso, pastoso o duro. Pero no necesariamente tiene una coincidencia total, o a veces tenemos materiales, como decíamos, los forrajeros que no tienen grano. Nos ha pasado muchas veces querer picar un material que pensábamos que estaba bien y es imposible picarlo porque larga agua y patina en la cinta de la embolsadora por todos lados porque el material es muy difícil, muchos materiales que se sequen al nivel que decíamos recién. Entonces, bueno, si bien la línea de leche es un indicador y pensamos la media línea de leche como el momento en que estaría a ese nivel de humedad, no todos los híbridos se comportan igual, no todas las épocas y las zonas tienen esa correspondencia entre línea de leche con el grado de humedad de la planta y podemos cometer entonces errores si no medimos la humedad de la planta. Entonces, este es un criterio que podría acompañar la humedad de la planta. Si picamos temprano, tenemos problemas de lixiviación, bajo porcentaje de materia seca, mala fermentación, o sea, es un factor de pérdida muy, muy grande. Y si es tardío, el grano puede estar duro, con alta materia seca, que nos impida una buena compactación. Y esto se va a reflejar en la respuesta animal cuando después usemos ese forraje. Entonces, ¿cuál es la recomendación, en definitiva? Y esto lo tomé textual de uno de los manuales, o está en varios manuales de Estados Unidos, de Australia, donde ya están aplicando esta recomendación como de rutina y nosotros tenemos que tomar un poco el ejemplo para también empezar a manejar esto de mejor manera. Dice entonces que debido a las variaciones de la línea de leche respecto a la humedad de la planta, se recomienda hacer una medición de la humedad de la planta cuando todavía está empezando a formarse la línea de leche, 10 o 20%, y tomar un criterio de proyección, que sería el típico, el normal, de que la planta se va secando 0,5% por día y que eso nos determine el momento teórico de picado como momento de planificación y hacer un chequeo previo al picado. Esa sería, digamos, un poco la recomendación, avanzar en este sentido. Vemos en Estados Unidos que prácticamente todos los tambos donde pican maíz tienen esto en su casa, digamos, para hacer una medición de materia seca, que es muy simple, o de estos aparatitos también hay acá, o si no el microondas, como forma de secado de una muestra de forraje. Entonces, bueno, tenemos métodos simples, rápidos y baratos de algo que es muy importante, que nos va a determinar el resultado posterior. Entonces la pregunta a veces, bueno, ¿y por qué no lo hacemos? Del porcentaje de materia seca real que tengamos en el cultivo en el momento del picado, también dependen otras decisiones que las podemos tomar en el momento. Por ejemplo, el tamaño de picado y la altura de picado. Esa la tomo yo cuando está la máquina ya prácticamente entrando. Regular tamaño y regular altura. Entonces, si tengo el cultivo que se pasó, o el cultivo que se me secó de más, pero sé que se me secó de más y cuánto se me secó de más, yo puedo tomar la decisión correcta de disminuir el tamaño de picado, porque necesito menor tamaño de picado para poder compactar. ¿Y qué haría con la altura de picado? Por ejemplo, la situación al revés. Bueno, entró la máquina y el cultivo todavía está húmedo, le falta todavía un poco más de tiempo para secarse y llegar al 35-36% de materia seca. ¿Qué hago con la altura de pico? ¿La levanto o la bajo? No, la levanto.
¿Por qué? Porque el componente más seco es el grano. Entonces quiero que haya más proporción del componente más seco. El componente más húmedo de toda la planta en el momento de picado está en la base del tallo. Y si no tiene grano, el tallo en su base es donde tiene más humedad. Entonces, si yo necesito cosechar un forraje más seco, tengo que levantar la altura de picado. Y si lo necesito más húmedo, tengo que bajar la altura de picado. Entonces son decisiones que si yo sé cómo está y qué necesito, las puedo tomar en el momento. El uso del cracker, mientras más seco esté y más seco esté el grano, más importancia tiene el uso del cracker. Yo podría hasta no usar el cracker, pero siempre y cuando el estado de la planta y del grano esté en estado óptimo. Pero si no, tengo que usar el cracker, y eso es una decisión del momento. La compactación también, mientras más seco, tengo que poner más esfuerzo y énfasis en la compactación, porque es donde tengo mayor resistencia a la compactación. Si está más húmedo, podría aflojarle un poco la compactación para tener menos lixiviación. La fibra efectiva, si voy a picar más fino, después puedo tener problemas en la dieta de fibra efectiva por tamaño cuando doy de comer. Entonces, son un montón de cosas que la decisión de inocular o no inocular también depende del porcentaje de materia seca que tenga del cultivo. Entonces, es una variable importantísima y a veces no la tenemos en cuenta. El uso de los crackers, evidentemente, permite procesar o dañar los granos, y eso tanto en maíz como en sorgo. Los crackers para sorgo son distintos a los crackers para maíz y son muy efectivos, sobre todo cuando necesitamos sí o sí dañar el grano porque ese grano se ha secado, se ha endurecido. El mes pasado hubo un congreso mundial de silajes en Brasil, primera vez en Latinoamérica, en América, un congreso que se viene haciendo en Europa desde hace 17 años, y uno de los trabajos que se presentó es la relación entre las pérdidas de almidón en heces, en el bosteo, en relación al procesado del grano. Bueno, y realmente es impresionante. Si no hacemos un buen procesado de grano, ahí tenemos un factor de pérdida de nutrientes importantísimo que el laboratorio me va a decir que están y que me va a decir que tengo una digestibilidad del 70%, pero que el animal no lo digiere. ¿Cuánto almidón perdemos en heces en Argentina? No nos damos idea, pero hemos medido grano entero en heces y hemos visto que podemos estar en 40-45% de grano entero por falta de procesamiento del grano. Entonces la tecnología está de los crackers, a veces le esquivamos cuando nos piden algún peso más para usar los crackers, pero después eso se transforma en pérdida porque el animal a esos nutrientes no los utiliza. El tamaño de picado, bueno, tiene que ser uniforme, tiene que ser el tamaño adecuado, 1,5 centímetros, entre 1,2, 1,5, tiene impacto e importancia en la compactación y conservación posterior. Las máquinas hoy, la verdad que tienen esto de alguna manera asegurado, si bien se puede regular, no hay inconveniente. La compactación, por último, como parte del proceso que elimina el oxígeno y me asegura conservar todos los nutrientes. Si fuese en bolsa, evidentemente tiene que ver con el estiramiento de la bolsa, que lo tenemos que estar midiendo, controlando, regulando, para lograr este tipo de estructura que está bien compactado. Y si fuese pisando, lo mismo. Hoy hay un incremento muy grande de la capacidad de picado de las máquinas que muchas veces no es acompañado con la capacidad de pisado. Entonces tenemos problemas de baja compactación. Ya vamos a ver algunos datos, cómo impacta esto, pero si vemos, esto es un relevamiento que se hizo en zonas lecheras importantes para ver qué compactación, qué densidad. La compactación la medimos a través de la densidad. Tenían los silajes y vimos que la mayoría estaba en este rango. Arriba el número de arriba es 400 a 500 kilos de materia verde por metro cúbico y el dato de abajo es 100 a 150 kilos de materia seca por metro cúbico.
ahí estaba la mayoría. Después, pero ¿cuál es el nivel mínimo que deberíamos tener para asegurar una buena compactación? Este es el nivel mínimo. Y realmente había muy baja proporción que estaba por arriba del nivel mínimo, o sea, la mayoría estábamos por debajo. Y eso después se transforma en pérdidas. Fíjense, estamos hablando de 600 kilos de materia verde o 200 kilos de materia seca por metro cúbico, que es lo que medimos. Esto vamos con un taladro, un sacabocado, lo medimos en el campo y sabemos cómo estamos en densidad, cómo estamos compactando o qué tenemos que corregir. Esto es, y yo les voy a mostrar algún dato de 2 casos comparativos para que vean cómo no solamente se ve, sino qué impacto tiene después en lo productivo. Una bolsa, esto sería el caso 1, fíjense a simple vista la estructura que tiene la bolsa. Caso 1, con un buen grado de estiramiento, donde hicimos una serie de mediciones y seguimiento, que la puede hacer cualquiera, porque esto lo puede hacer cualquiera, no es ninguna ciencia. Y medimos la temperatura como un indicador del deterioro que está teniendo eso, material expuesto ya al aire cuando lo estamos abriendo y utilizando. 32 grados en invierno, temperatura ambiente 14-15 grados. Y el caso 2, fíjense que ya tiene otra estructura de bolsa, mucho más suelta arriba. Ya la forma de la bolsa nos marca algunas diferencias, inclusive en este caso había algo de desarrollo de hongos. 53 grados la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que nos explicaba esto? Bueno, veamos los datos de densidad. Materia seca, 34%. El caso 1, 435, materia tal cual, la densidad. Por debajo de los 600, pero por lo menos tenía 400. 150 en materia seca. En cambio, el caso 2, 47% de materia seca, con 220 de densidad y 100 en materia seca. Entonces, ¿qué implicancia si hacemos un juego de decir, bueno, cuánto alimento tenemos? Si no conocemos la materia seca y la densidad, no sabemos cuántos kilos de materia seca tenemos por metro de bolsa. Entonces, en este caso, con 2 densidades, 450 y 600, y 2 materias secas, fíjense que podemos tener 1.300 kilos de materia seca por metro lineal de bolsa de 10 pies o 700. Es la mitad prácticamente. Entonces, ¿qué planificación puedo hacer yo si puedo tener este nivel de diferencia entre un caso y otro de densidad? Si esto lo aplico a ver cuánto forraje tengo por metro de bolsa al caso 2, con 47% de materia seca y 220, tengo 590 kilos de materia seca por metro de bolsa. Acá, o sea que tengo mucho menos de la peor situación que estaba analizando acá. 500, podría tener 1.300. Además de las pérdidas que el caso 2 tiene respecto a la temperatura y respecto al resto de las variables. Si lo pongo en otros términos, ¿cuántos animales alimentamos? O sea, los días para 100 novillos de 220 kilos con una bolsa de 100 metros de largo. Sería un caso real. Tengo la bolsa, tengo los novillos, tengo 100 novillos, y digo, ¿y para cuánto me alcanza? Bueno, me puede alcanzar para 198 días o para 100 días, según la densidad y la materia seca. Y en el caso 2, con los datos del caso 2, ¿cuántos días podría alimentar estos novillos? 89 días. Entonces, quiere decir que son conocimientos básicos que nos permiten ver cómo estamos, nos permiten planificar y saber cuánto forraje tenemos. Entonces, para mejorar los resultados, ¿qué podemos pensar? Y bueno, el cultivo y el híbrido, el momento de picado fundamental y la compactación, y todo eso lo podemos medir. Cuando lo medimos, sabemos dónde estamos y sabemos si podemos o no mejorar y por dónde tenemos que encarar la cosa. Y vamos ya, y para ir terminando, la etapa ya de extracción y suministro.
Sabemos que después de haber tenido el silo cerrado con el proceso de fermentación y conservación adecuado, cuando lo abrimos, volvemos a exponer ese material a la presencia de oxígeno y puede empezar un proceso de deterioro que se daría por que las levaduras rápidamente, mohos y microorganismos y bacterias empiezan a usar los nutrientes que están disponibles. En principio el primero el ácido láctico que se ha desarrollado para darle acidez y conservación al silaje, que empiezan a disminuir, los azúcares más solubles, o sea los nutrientes, los mejores nutrientes, eso hace subir la temperatura y eso implica un factor de pérdida que le llamamos pérdida por exposición aeróbica y es lo que también tenemos que controlar. ¿Cómo se controla? Mientras más compactado esté el silaje, menos van a ser esas pérdidas. El indicador es la temperatura y se controla con un proceso de extracción que limite el tiempo de exposición al oxígeno, que lo limite lo más posible. Y hablamos que eso está relacionado a el ancho de la capa que sacamos, que tiene que estar diariamente por lo menos en 40 a 50 centímetros. Ahora, esa es una de las pérdidas. La otra pérdida es la que dejamos en el campo. Entonces, para analizar algunos sistemas y ver situaciones que se ven en el campo, tractor nuevo, pala nueva, para sacar el silaje, pero la mitad estaba quedando en el campo con material removido, material que se echa a perder. Otro caso, con cuidado y con este detalle que prácticamente no hay pérdidas. Y con otros sistemas, digamos, con distintos sistemas de utilización, podemos hablar de los mecanizados y los no mecanizados. Cuando damos de comer en los comederos, tenemos pala, tenemos mixer y tenemos niveles de pérdida, en muchos casos, muy importantes, a pesar de que podemos tener toda la tecnología de mecanización. Otro factor ya es conformando la dieta. Todos los silajes sí o sí son deficitarios en proteína y necesitan la adición de algún componente proteico para conformar una dieta balanceada y tener el resultado adecuado en respuesta animal. Algún ensayo que hicimos del mismo silaje sin proteína y con distintos tipos de proteína, sin proteína nos daba 200 gramos de ganancia de peso y con distintas alternativas, no todas funcionan igual, eso también hay que tener en cuenta. No todo aporte de proteína funciona igual, aunque la cantidad de proteína bruta total sea la misma, porque el tipo de proteína afecta. Podemos tener en este caso 1 kilo de ganancia de peso. Esas son las diferencias con o sin proteína y dependiendo el tipo de proteína. Bueno, el silaje en autoconsumo es otra alternativa, bastante también discutida, si los resultados son buenos o malos. Nosotros hemos tenido excelentes resultados, no solamente en el INTA, sino en muchos productores que hemos estado siguiendo y acompañando en el uso de esta alternativa, básicamente en silo bolsa, en la cual ustedes ven ahí prácticamente no hay pérdidas físicas y si esto avanza a este frente 40 o 50 centímetros, prácticamente estamos minimizando las pérdidas. Este sería el caso, cómo se ve el frente, cómo se ven las pérdidas físicas. Ahí atrás hay un verdeo, durante el invierno se hacía pastoreo horario de 3 horas de verdeo para darle la proteína y los animales en forma permanente en ese frente, 100 animales por frente de bolsa en este caso. Si cada animal, en este caso eran terneros de 200 kilos, come 5 kilos de materia seca, 100 animales son 500 kilos de materia seca. 1000 kilos de materia seca por metro lineal de bolsa 9 pies, yo estoy avanzando 50 centímetros por día, que es lo que corresponde, y el avance de lo que muevo la reja todos los días es el indicador del consumo, si está bien o está mal. Otro caso, también con una pastura de alfalfa atrás, otro caso con limitadores ya no verticales sino horizontales que funcionan perfectamente bien. En esto no hay recetas, hay cosas que funcionan. Nosotros recomendamos algunas porque las hemos probado, como esta, pero no quiere decir que sea la única alternativa. Un caso, un ejemplo de vaquillonas
que entraron con 176 kilos y terminaron con 360 en 200 días, una ganancia de peso de 960 gramos, con un consumo de 1.600 kilos de materia seca por vaquillona, que es lo que me dice cuánto es lo que yo necesitaría tener para un grupo de animales. Ejemplo de las cosas que no habría que hacer: campos que están abriendo las bolsas de esta manera, ahí tienen pérdidas físicas y pérdidas químicas. Ya lo que estábamos preservando lo rompimos, lo abrimos y no podemos asegurar una tasa de avance. Este es un campo, esta es la tropa de salida, de terminación, 400 novillos, y esta es la tropa de ingreso, el mismo sistema de apertura. Cuando empezamos a cuantificar las pérdidas y vimos y les dijimos lo que estaban perdiendo, el sistema se transformó en esto, en el mismo campo, en esto, y una bolsa para los mismos 400 novillos se empezó abriendo el medio, se generaron 4 frentes, y en los 4 frentes, 100 novillos por frente, no tuvieron ningún problema, prácticamente sin pérdida. Otro caso, 2 tropas, una de recría en un frente de la bolsa y otra de terminación en el otro frente, que lo único que cambia es que la tropa de terminación tiene una adicional de grano, además del concentrado proteico, como apoyo a la dieta todos los días. Que sí que también es otra alternativa. Tropa de recría, 750 a 800 gramos por día durante 200 días, el resultado en este campo, y la tropa de terminación, 1 kilo 100. Este es otro caso, fíjense, con otro tipo de reja de frente. Para evitar el barro, este productor también ideó una especie de tarima, funciona perfectamente bien, los animales siempre van a estar pisando seco, y lo corre junto con la reja todos los días. Otro indicador, el coeficiente de variación, porque a veces dicen, no, el autoconsumo, no todos comen parejo, entonces muy variable. Bueno, lo midamos. Cuando medimos el coeficiente de variación, ¿qué es el coeficiente de variación? La variación de la ganancia de peso individual de toda la tropa en autoconsumo o en comedero. Vimos que los coeficientes de variación eran los mismos. ¿Cuándo aumentan los coeficientes de variación? Cuando el suplemento proteico se pone en bateas o en comedero que no tienen accesibilidad a todos los animales. Entonces, ¿dónde está la diferencia? En que algunos comen la proteína y comen de más, el speller, la soja, lo que fuera. En este caso, inclusive están comiendo soja entera, el mismo productor. Estos casos últimos que les doy son productores agrícolas de la zona central de Córdoba que empezaron a incorporar la ganadería, partiendo de que sus lotes de producción agrícola destinaron a picado, bolsa, autoconsumo en una ensenada, y usan el maíz de propia producción y la soja de propia producción en el sistema ganadero. Uno de ellos los otros días en una reunión dijo, yo he tenido como resultado económico en este sistema el equivalente al rendimiento de 120 quintales de soja. O sea, la hectárea que picó le dio un resultado económico como si hubiese sacado 120 quintales de soja en el mismo campo. Bueno, el coeficiente de variación, pastura y silaje, una asociación ideal para cualquier caso, cualquier pastura. Acá estamos hablando de alfalfa, o estamos hablando de pasturas megatérmicas, o de pasto llorón, de lo que querramos. La asociación es ideal. Puedo hacer las combinaciones y proporciones que necesite según la producción de la pastura. Un caso o dos que hemos usado nosotros, 80% de pastura y 20% de silaje en la superficie total, una invernada de 900 kilos de carne por hectárea. Y ese coeficiente de variación de 7% es el coeficiente de variación de la producción de carne medida en rendimiento durante 10 años. Otra pregunta, bueno, ¿y cuánto varía el rendimiento a través de los años? Bueno, este sistema que lo mantuvimos durante 10 años tuvo un coeficiente de variación del 7%. En el lote del lado, mejor dicho, no en el lote, esto es en la misma estación experimental de Manfred. ¿Cuál es el coeficiente de variación del rendimiento de soja? 30% en los mismos 10 años. ¿Cuál es el coeficiente de variación del rendimiento de maíz? 40%. ¿Cuál es el coeficiente de variación del rendimiento de trigo? 70%. O sea, también hace a esto que hablamos un poco del objetivo de la estabilidad y seguridad de los sistemas. A Corral, por supuesto, como participante de cualquier dieta,
las dietas húmedas basadas en silaje. Mientras más calidad de silaje tengamos, menos le tenemos que aportar de grano, y siempre vamos a balancear la dieta con los correspondientes concentrados proteicos. Quiere decir que el silaje en sí mismo puede ser hasta el 80% del alimento en cualquier encierre o engarda a corral de terminación, o casi el 100% más la proteína en encierres de recría. Y por último, en la cría. En la cría nosotros hemos visto muchos casos, pero hemos probado uno en el INTA de suplementar o alimentar mayo, junio, julio y agosto para apariciones de septiembre y octubre, o sea, durante 120 días. Y si pretendemos cubrir el 100% de los requerimientos de la vaca durante esos 4 meses, son 950 kilos de materia seca por vaca. Si pretendemos, ahí termino, 60% de los requerimientos, serían 500 kilos de materia seca de silaje por vaca, para un rendimiento importante de 18.000 kilos de materia seca por hectárea, en la cual ahí sí no necesitamos alto nivel de calidad. Ahora, si tenemos buen nivel de calidad, ¿qué bajamos? La cantidad. O sea, podemos bajar la cantidad manteniendo el aporte de nutrientes para el requerimiento básicamente que es bajo de la vaca en esa época. 19 vacas por hectárea o 31 vacas por hectárea de silaje para esa suplementación. ¿Y cuáles son los resultados? Bueno, son ejemplos rápidos para terminar del caso nuestro de suplementación. Hemos visto otros casos, inclusive de autoconsumo, inclusive silaje de pastura. Y algunos resultados esperados serían asegurar primero cubrir el requerimiento con la cantidad necesaria, que la veríamos a través del objetivo de condición corporal, el incremento de la carga animal, la mejor utilización de las pasturas posteriores y dos efectos productivos finales. Primero, si aseguramos cubrir el requerimiento y condición corporal de la vaca, aseguramos en el caso nuestro durante 5 años 95% de preñez. Y el otro, el peso del destete. La cabeza de 180 kilos promedio pasó a 230 y el cuerpo del destete de 160 a 200 kilos por estado corporal de la vaca al momento del parto. Y esto tomado de un manual australiano de silajes, que lo traigo porque coincidimos plenamente o refuerza las cosas que nosotros estamos diciendo. 3 claves: mejoramiento de la calidad de los forrajes conservados, hay que apuntar mucho más a la calidad, disminución de las pérdidas en el proceso de producción en el campo, durante el almacenaje y en la alimentación, y el mejoramiento de las decisiones basadas en análisis económico, que no es solamente cuánto me cuesta la hectárea, cuánto tengo que poner, sino qué resultado final puedo tener y por qué caminos me conviene transitar. Y a esto es lo que llamamos ganadería de precisión, poniéndole una definición, poniéndole contenidos, es producir más y mejor, usando las estrategias y herramientas disponibles para ser más eficiente y reducir las pérdidas. Y estamos trabajando en 3 programas: programa Pasturas y Conservación de Forraje, programa Nutrición Animal y programa de Planificación y Gestión de la Empresa, con la consideración y valoración del producto final. Esto lo estamos haciendo de distintas modalidades y aprovecho y paso la noticia para el que le interese. Una especialización de posgrado para profesionales en la Universidad Nacional de Córdoba, que se llama Especialización en Alimentación Bovina, y capacitaciones a empresas y análisis de casos, son las modalidades con las cuales estamos trabajando en estos 3 programas que creemos que son los que puedan ayudar a estos procesos de intensificación, para los cuales hace falta información, capacitación y herramientas de trabajo. Muchas gracias. Y queda mi mail ahí por las dudas, haya alguna consulta o alguna inquietud. Estoy a servicio de cualquiera de ustedes que requiera o que quiera profundizar alguno de estos aspectos. Así que bueno, muchas gracias.